Permítame ilustrar con un informe lo que ha pasado en los últimos días en el proceso de paz. Ha habido tensión en estos diálogos que adelanta el gobierno de Colombia con las FARC en La Habana, en Cuba. Las discusiones sobre participación política, que es el segundo punto de la agenda, iniciaron con posiciones encontradas. La agrupación criminal está exigiendo convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para, según sus cabecillas, refrendar el eventual acuerdo de paz. El gobierno ha rechazado la iniciativa. La organización terrorista de las FARC continúa dedicada a lanzar controversiales propuestas desde La Habana, Cuba. Desde el inicio oficial de los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la agrupación criminal en noviembre de 2012, las partes solo han logrado un acuerdo agrario correspondiente al primer punto de la agenda. El segundo punto, que contempla el tema de la participación política, comenzó a ser discutido el pasado martes 18 de junio, en medio de un gran pulso por cuenta de la exigencia de los cabecillas de las FARC de una asamblea constituyente, petición que el gobierno rechaza, como lo reiteró en un informe para la revista Semana de Colombia el jefe negociador Humberto de la Calle. Una constituyente para recomenzar de cero no solo es inconveniente para el país, sino para la propia mesa de conversaciones. ¿Alguien puede garantizar que lo acordado en La Habana se preserve en la Asamblea? ¿Alguien puede amarrar y siquiera predecir su composición política? El gobierno colombiano insiste en que la actual fase de conversaciones en La Habana es para definir las modalidades y garantías que permitan a la agrupación criminal dejar las armas y hacer política de manera legal. Los cabecillas de las FARC aseguran que convocar a una constituyente serviría no solo para refrendar el eventual acuerdo de paz, sino para transformar el régimen político. De donde se inventó el doctor Humberto de la Calle que la constituyente revisa y niega lo pactado. Pero esta exigencia de los terroristas de las FARC es solo una de las 10 que presentaron en un documento y que dicen son mínimas en la discusión sobre participación política. Reestructuración democrática y reforma política. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y el derecho a ser gobierno. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un acuerdo final. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación. Estimula la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica. Garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos. Estimula la participación social y popular en los procesos de integración de nuestra América. Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de la llamada reestructuración propuesta por las FARC al Estado colombiano, la agrupación criminal pide la elección popular de procurador, contralor, fiscal general y defensor del pueblo, lo que acrecienta las dudas acerca de los verdaderos intereses políticos del grupo terrorista a 5 meses de que el presidente Juan Manuel Santos anuncie oficialmente si decide aspirar o no a la reelección y a 9 meses de elecciones parlamentarias. Exministra Marta Lucía Ramírez, en el punto de participación política lo que vemos es que hay justamente un pulso político. Sin embargo, vale la pena destacar cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció los puntos del proceso de paz, pues lo que se decía era derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Hoy lo que escuchamos de las FARC es reestructuración del Estado, redefinición de poderes públicos, convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. ¿Está ligado esto de alguna forma? Mire, yo creo que es muy lamentable que el gobierno nacional no haya cumplido realmente con la palabra de expedir un estatuto de la oposición. Colombia debe tener un estatuto de la oposición y ese es casi que un mínimo que debe tener una democracia. Tiene que haber una regla sobre cómo se puede ejercer la oposición en condiciones que sean realmente equitativas hasta donde quepa la palabra. Pero eso es una cosa, y otra cosa bien diferente es que en este enunciado que está presentando hoy las FARC en sus 10 puntos,
plantean temas que, repito, son totalmente inaceptables. El doctor Serpa dice, pero oigámoslos a ver qué es lo que plantean. Yo le digo, en el solo enunciado hay cosas que me parecen inaceptables, como por ejemplo cuando ellos están diciendo allí que hay que darle garantías a los grupos guerrilleros armados para participar en la política. No, se hace política a las buenas, sin Marta armas, Lucía, pero, o no se puede pretender realmente. Perdóname, esa es una No, hacer interpretación. política. No, pero esa interpretación. Pero es el enunciado tan claro como eso. No, ellos hablan de participación, de Garantías garantías a cuando los grupos ellos se guerrilleros. vinculen a la vida democrática, si no, por supuesto que sí sería un exabrupto. Perdóneme porque la Bueno, interrumpí. porque es que realmente No, es que tiene que ser esa la desmovilizados, condición, porque claro. entonces fíjese que por otro lado es que claro. yo le confieso, doctor Serpa, que cada vez que uno oye las entrevistas, las declaraciones de ellos, realmente llega a concluir que no hay esa verdadera voluntad, porque por ejemplo dicen, no vamos a entregar las armas, algunos de ellos. Entonces otros dicen la constituyente, y entonces resulta que la constituyente hay que hacerla dentro de las normas vigentes en nuestra constitución hoy. Usted fue constituyente y además es un excelente constitucionalista y sabe muy bien que para hacer una constituyente habría que hacer una elección de quienes participan como constituyentes. Claro. Y entonces, ¿cómo va a elegir el pueblo colombiano a quienes participen como constituyentes si unos de ellos pretenden hacerse elegir estando armados? Porque ellos dicen, no nos vamos a desarmar hasta que no haya concluido la negociación. Pero acabamos de oír a París diciendo, pero es que resulta que queremos una constituyente para acabar la negociación. Es decir, que no se van a desarmar hasta que no haya constituyente. Sí. Ergo, pretenden hacerse elegir como constituyentes Serpa, armados. En este punto de la constituyente, ¿es descabellado o no pedirla? No estoy de acuerdo con la constituyente, me parece que es antitécnico, me parece que no corresponde a lo que se está haciendo allá en La Habana, porque una constituyente es para hacer una constitución, no para refrendar unos acuerdos, etcétera. Estoy de acuerdo totalmente con los argumentos de Humberto de la Calle, pero que se discuta si se elige o no el procurador. ¿Saben? El procurador es el jefe del Ministerio Público, el procurador es el ministro del pueblo. Recuerdo los argumentos que hace 22 años presenté en ese sentido. No se puede hacer nada de elegir a nadie y de que participen y tal si están armados. La condición previa es de que abandonen las armas. Yo comprendo esto, cuando dicen no vamos a entregarle las armas al gobierno, lo que pretenden manifestar es este no es un acto de rendimiento, desaparecemos las armas. Ya pasó, ustedes no recuerdan que el M-19 no le entregó las armas al gobierno, el M-19 las fundió y hubo una convocatoria de generales de Francia, de Inglaterra, de los Estados Unidos. Recuerdo que vino el secretario de la Internacional Socialista, don Luis Ayala, a ese acto a ser testigos de que eso ocurriera. Entonces, lo importante es que se termine el alzamiento armado. Ahora, ahí hay temas sí, complicados. Yo comparto el criterio, por ejemplo, lo de medios de comunicación, que fue un tema espinosísimo en la Asamblea Nacional Constituyente. Lo de garantías para que participen los indígenas y los negros y todo, eso se está haciendo. Y hay una cantidad de cosas que vale la pena examinar. O sea, eso sí sería negociable. Echo de menos que no han propuesto una modificación del sistema electoral. Porque Colombia necesita una modificación a fondo del sistema electoral, con guerrilla o sin guerrilla. Como la reforma agraria, con FARC o sin FARC, hay que hacer una Para usted eso sí puede ser negociable. Sí, hombre, mire, hay muchas cosas que se pueden convenir y que no van a afectar ni la democracia, ni el sistema económico, ni la propiedad privada, ni la iniciativa de la empresa, etcétera. Hay cosas que se pueden discutir. Nosotros vivimos en un país en donde prima la desigualdad. Todas esas cosas las plantean todos los días los partidos, las plantean los empresarios, etcétera. Sí. Entonces, mi sugerencia muy tranquilamente es no nos escandalicemos, analicemos las cosas y tengamos la seguridad de que el gobierno es un gobierno serio, un gobierno respetable, de que la comisión es una comisión que representa muy bien al país, de manera que ya no se van a entregar nada que
que atente contra la dignidad de los colombianos. ¿Usted qué piensa, exministra? No, yo coincido en que realmente tenemos una gente seria. Me da muchísima confianza haber leído la entrevista, por ejemplo, de Humberto de la Calle sobre la constituyente, porque al igual que el doctor Serpa es constitucionalista, fue constituyente y sabe cómo ellos fueron muy celosos en esa constitución del 91 de dejar blindado ese mecanismo de la constituyente y garantizar realmente que en el futuro, si se llegaba a citar una constituyente, se hiciera con un voto popular y que se hiciera mediante un mecanismo realmente de elección. Por eso, entre otras cosas, fíjense, Jason, hay que hablarle con claridad al país y también hay que hablarle con claridad a las FARC. Eso de decirles que es que de pronto se les pueden dar unos cupos especiales a ellos, eso hoy no es viable dentro de la Constitución colombiana. Elegir. Entonces, ¿para qué se meten cuentos y se los meten y gastan un tiempo que me parece que es precioso? Porque yo sí creo que el país también tiene que ser claro frente al gobierno. Lo que resulte de este proceso tiene que refrendarlo el pueblo colombiano. ¿Cuándo? Durante la vigencia del gobierno del presidente Santos, porque es que resulta que acá no podemos dar por hecho que va a haber reelección y que le dejamos entonces este tema para los próximos 4 años. Hoy con las encuestas es claro que no, el país no quiere reelección, no quiere reelegir políticas como la desindustrialización de Colombia, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que si no se logra la refrendación de los acuerdos antes de que llegue el 7 de agosto del próximo año, no va a haber tiempo, así tengamos un acuerdo perfecto en La Habana. Ya seguimos el debate, tenemos que ir a una pausa. Mientras tanto, le preguntamos a los televidentes a propósito del proceso de paz en Colombia y de las últimas declaraciones sobre estas conversaciones. ¿Están ustedes o no de acuerdo con que el gobierno de Colombia negocie con las FARC la reestructuración del Estado? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Vamos a leer algunos comentarios que nos llegan a esta hora de televidentes de la noche. Marcelo Dotti dice: la reestructuración del Estado es el blueprint del Foro de Sao Paulo, a caballo de Troya de la Constituyente. Cuidado. También nos escribe Deadford Bravo, dice: con terroristas no se negocia y mucho menos el modelo económico y la organización del Estado. Al terrorista se le combate. Y nos escribe Luis Alirio Telles, dice: las FARC no negocian, ellas quieren imponer sus puntos de vista sin admitir reparos de ninguna clase. Es un sordo y ciego. Nos vamos a la pausa y ya continuamos debatiendo y analizando nuestro tema de hoy a propósito de las condiciones o las nuevas condiciones que ponen las FARC dentro del proceso de paz en el segundo punto de discusión de la agenda, la eventual participación política de desmovilizados de la organización terrorista. Ya regresamos con La Noche.